Bueno, buenas noches a todos los que están allí sumados para compartir la noche de hoy una palabra de parte de nuestro Dios. Hoy vamos a compartir en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 3, versos 14 y 15. Dice así el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en el marco de una conversación de Jesús con un fariseo llamado Nicodemo, que fue a visitarlo de noche. Y entablaron allí una conversación. Nicodemo empezó diciendo que habían reconocido que Jesús venía de parte de Dios como maestro. Y allí entablan una conversación y llegan a este punto donde el Señor les dice: Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿de dónde viene esto que Moisés levantó una serpiente en el desierto? ¿Cómo fue esto? ¿Qué significa esto? Esa historia está en el libro de los Números, en el libro de Números, en el capítulo 21, a partir del verso 4. Vamos a leer esta pequeña historia, esta historia que está aquí en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 21, a partir del verso 4. Dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces Jesús le estaba recordando esta historia a un maestro de Israel, a Nicodemo, un hombre principal de aquel entonces del pueblo de Israel, y que era encargado, era un fariseo, era uno de los encargados de enseñar la ley al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y vino a Jesús y entabla esta conversación con Jesús, y Jesús le hace esta afirmación y se lo lleva al Antiguo Testamento, un hombre que conocía el Pentateuco, los 5 primeros libros, los 5 que escribió Moisés, que estaba allí en ese contexto estaba esa historia. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Dios lo sacó de allí con mano fuerte. Acabó Dios con uno de los mayores ejércitos, uno de los más grandes ejércitos de aquella época, en un abrir y cerrar de mar. Allí acabó Dios con uno de los más grandes ejércitos de aquel entonces. Entonces Jesús tiene esta conversación con Nicodemo y le dice: Nicodemo, así, igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús le cita a Nicodemo el Antiguo Testamento, donde está esa historia que el pueblo iba por el desierto y tenían fastidio, se comenzaron a quejar de la comida que Dios le estaba dando, un pan tan liviano. Ya nuestra alma tiene fastidio
de ese pan tan liviano que nos está dando Dios. Entonces Dios se molestó, entró ira, vino ira al Señor y le envió aquellas serpientes, ardientes y a todo aquel que mordía aquella serpiente moría, el que era mordido por una serpiente moría al instante. Y murió mucho pueblo, dice allí la Escritura. Y fueron a hablar con Moisés. Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Anda y dile al Señor, órale al Señor, habla con el Señor y dile que, oye, lo sentimos, que nos quite esta serpiente, Y Dios llega y le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente, una serpiente que la coloques en un madero, la colocas en lo alto y cada quien en un lugar que puedan verlo, y el que muerda, el que sea mordido por una serpiente, que vea la serpiente ardiente y vivirá. Al instante de ser mordido, que vea la serpiente ardiente y vivirá. Y Moisés hizo la serpiente, una serpiente de bronce, una serpiente de metal, y la colocó en un madero, la colgó en un madero allá lejos, a lo lejos. Y todo el que era mordido por aquellas serpientes veía allá la serpiente ardiente y vivía. Pero el que no la veía, aquel moría irremediablemente iba a morir, porque eran unas serpientes muy venenosas. Y entonces aquí nos empieza a mostrar al Señor Jesús. Dios nos empieza a mostrar la imagen de Jesús allí, lo que había de venir, porque el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito aquí es sombra de lo que había de venir. Esto que Moisés había hecho aquí con esta serpiente era Dios mostrándole a Moisés, y así dejándolo allí en las Escrituras para que los estudiosos, para que el pueblo estudiara y pudiera ver, pudiera entender lo que Dios iba a hacer más adelante, lo que Jesús le estaba diciendo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15, a Nicodemo. Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea colgado en un madero. Es necesario que el Hijo del Hombre sea allí puesto en un madero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nos vamos allá al libro de los Números en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21, a partir del verso 4, Moisés hizo una serpiente de bronce, una serpiente de metal, y la colocó en un madero, la guindó en un madero, y cada quien que era mordido veía a la serpiente ardiente colocada allí, aquella serpiente de metal, y vivía. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos está enseñando la Escritura aquí? Que es por fe. Porque yo tenía que ver, era mordido y tenía que ver aquella serpiente que estaba colgada en aquel madero. Tenía que ser por fe, tenía que creer. Al momento de ser mordido tenía que creer que él iba a ver aquella serpiente allí en aquel madero, colgada en aquel madero, y no le iba a pasar nada. Tenía que creer lo que Moisés le había dicho, tenía que creer la palabra de Dios, tenía que creer el mandamiento que Dios le había dado a Moisés por intermedio de esa serpiente. Tenía que creer que esa serpiente allí guindada o colgada en aquel madero, al momento de ser mordido por aquella serpiente, iba a ver aquella imagen e iba a vivir en ese momento. Pero también que si dudaba, que si no creía, que si no veía la serpiente, que si no veía aquella imagen colgada en aquel madero, no iba a vivir. Eso es lo que está enseñando desde el libro de los Números en el Pentateuco, el cuarto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento. El libro de los Números, capítulo 21, a partir del verso 4. Allí nos muestra esta historia de las serpientes ardientes en el desierto, un pueblo murmurador, un pueblo que vivía de murmuración en murmuración, y se estaban quejando de la comida que Dios les daba, un pan que ellos ni siquiera tenían que trabajar para sembrarlo. Ellos tenían que salir